Bueno, ¿dudas? Si no hay dudas, le seguimos. ¿Va? Profe, yo tengo una duda Escucho. en la pregunta, no sé qué pregunta es, pero es, ¿Edwin Hubble fue el descubridor del efecto Doppler? Pues claro que no. Esa era mi duda, si se No, refería no, al no. efecto Doppler como evidencia del Big Bang o al efecto Doppler en Hay, sí. hay otra pregunta que dice, ¿el efecto Doppler es evidencia del Big Bang? Y la respuesta es claro que no. A ver, el efecto Doppler es un efecto físico. Es un efecto físico que es una compresión de ondas por un, ¿cómo se llama? Provocada por un emisor de esas ondas en movimiento con respecto a un receptor de esas ondas. Se comprimen. Es un efecto que se da y que se puede medir y se puede cuantificar la velocidad relativa de los dos, del emisor y el observador con respecto. Y eso no tiene que ver con las, no es una evidencia del universo. Entonces, el efecto Doppler es un efecto físico que se estudió y se conocía antes de Edwin Hubble. Edwin Hubble, sus hallazgos, le hicieron pensar que había un efecto Doppler en las estrellas, es decir, que se había un alargamiento al rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto Doppler es un fenómeno físico que se presenta en la emisión de luz de las estrellas o de las galaxias en general, con respecto a nosotros, que somos los que estamos observando. Se alarga la longitud de onda, por lo tanto se convierte en más roja. Por eso se llama corrimiento al rojo, porque la longitud de onda más larga es más roja, la más corta es más azul, de la luz visible, que es lo que vemos nosotros. Entonces, ese efecto es un efecto que se ocupa mucho, ¿no? Ya les comentaba, para medirla. Yo la primera vez que fui consciente que se podía medir así la velocidad fue cuando yo era niño, muy niño, y había un beisbolista que fue muy famoso en tiempos porque era el primer beisbolista mexicano que se hacía famoso en Estados Unidos, que se llamaba, se apellida Valenzuela, el gordo Valenzuela, porque era un, ¿cómo se llama? Beisbolista medio gordito. Y era el pitcher, o sea, el que lanzaba la pelota en los Dodgers de Los Ángeles, que era el equipo sensación en ese momento. Y entonces, claro, ser uno de los principales equipos, el principal estrella, que era el lanzador estrella del equipo estrella de Estados Unidos, tenía mucho, mucho que ver. Y atrás de él se ponía su manager en algunos juegos, y su manager llamaba mucho la atención porque era un tipo, no sé de qué origen sea, creo que puertorriqueño, pero siempre iba vestido como con traje blanco y con un sombrerito blanco. Entonces todo el mundo lo identificaba bien fácil en todos lados, cuando pasaban los partidos, porque pasaba eso. Y se ponía detrás del catcher, el que atrapaba la pelotita, y de vez en cuando aparecía él y con una como pistolita. Y con la pistolita le apuntaba cuando lanzaba a Fernando Valenzuela. Y empezó a hacerse popular, decían, ¿qué hace ese tipo? Y empezaron a decir, es que está midiendo la velocidad de la pelota. Y era que Fernando Valenzuela lanzaba la pelota tan rápido que alcanzaba velocidades increíbles. Y todo el mundo, ¿y cómo? Ah, sí, ¿y eso qué eso sirve para medir la pelota. Sí, entonces, pues era el efecto Doppler, que lo utilizaban para medir la pelota, cómo la lanzaba Fernando Valenzuela. Metía unas ondas, el, la pistolita, rebotaban con la pelota, regresaban, se comprimían y al comprimirse la diferencia de longitud era proporcional a la velocidad. Y medía muy bien, así es como nos hacen las fotomultas. Eso es el efecto Doppler y lo hizo otras personas. Edwin Hubble fue un astrónomo muy brillante y ese astrónomo tan brillante lo que descubrió es que había un corrimiento al rojo en las estrellas. Y él y otros científicos achacaron este descubrimiento del corrimiento al rojo a que se estaban alejando del observador. Entonces, si me preguntan, una de las preguntas era, el efecto Doppler es una evidencia científica del Big Bang? Claro que no. El efecto Doppler es un fenómeno físico que nos permite darnos cuenta de la real evidencia física. La real evidencia física es que las galaxias se alejan. Es como si ustedes este, o sea, miden la temperatura de agua hirviendo y dicen, está a 93 grados el agua hirviendo en la Ciudad de México. Ustedes meten la mano en el agua hirviendo y luego dicen, miren, tengo ampollas en la mano porque me quemé. ¿Cuál fue la causa? Los 93 grados. Yo vi, ese número fue mi causa. No es cierto, la causa fue que expusiste tu mano a una temperatura muy alta y las membranas, las proteínas de tu cuerpo
se pueden dañar a esas temperaturas, y ese es el daño que sentiste. Y los receptores debajo de la piel sienten, o sea, mandan impulsos eléctricos al cerebro del aumento de la temperatura muy grande. Pero no es en los 93 grados, eso es una medida, es un fenómeno, la temperatura. El efecto de la temperatura es como decir, Kelvin fue el responsable de que te quemaras la mano, ¿no? O el que puso los grados centígrados, pues no. Lo que es el hecho del fenómeno físico, que metiste la mano en agua hirviendo. Igual, el efecto Doppler es un efecto físico. Hay muchos efectos físicos que no conocemos y que van a ir conociendo a lo largo de la carrera. Y esos nos permiten estudiar. Por ejemplo, la dispersión de luz me permite ver qué tan denso es un coloide o hasta la velocidad, el tamaño de las partículas. Y eso lo vemos todos los días. Pregunta para que acaben de despertar, porque es muy temprano. ¿Quién me puede decir por qué hay nubes blancas y por qué hay nubes negras? Y esto va a tener que ver con lo que vamos a ver al final de la clase, ¿eh? O sea, no es solamente por... ¿Quién responde? Pueden responder de viva voz o por el chat. Es una pregunta muy básica. Usted está en una facultad científica por excelencia, que tiene fama de buen nivel. Y lo que se tienen que empezar a preguntar son las cosas de la naturaleza, cómo funcionan. Y cosas tan sencillas como que llegue mi hermanito, mi primito, mi vecinito y me diga, oye, ¿por qué tú que sabes todo ahí en ciencias? ¿Por qué la nube es blanca o por qué la nube es negra? Ya tenemos una primera respuesta por la densidad de la nube. ¿Quién me da más? Bueno, según yo tengo entendido que es porque, por ejemplo, las blancas es cuando, digamos, no tienen tanta agua dentro de ellas y cuando son grises tienen mucha y entonces algo, igual lo de la densidad porque son más densas, entonces son cuando va a llover porque son más ¿Y eso qué tiene pesadas. que ver con el Entonces, color? Que tengan más agua. Lo mismo para ah, César. que al ser más densas no las atraviesa la luz tanto. Entonces, por ejemplo, las otras que son como más ligeritas son blancas y las otras, como no las puede atravesar, pues se ven negras. Claro, Bueno, más o exactamente. menos según yo tengo entendido que Porque sí. la luz, como las nubes están hechas por pequeñas gotitas o cristalitos de agua, no por vapor de agua exclusivamente, la mayor parte de las nubes son pequeñas gotitas microscópicas de agua, o porque Eduardo también tiene razón, y María del Carmen tiene razón, igual que Didier, están formadas por eso. Entonces, cuando pasa la luz, dispersa la luz. Entonces, si yo tengo la fuente de luz acá y es muy densa la nube, no la va a atravesar porque va a haber mucha dispersión. Y es un fenómeno de dispersión. Es un fenómeno con el cual podemos hasta medir el tamaño de la gota o el tamaño de la partícula. Y eso no es el responsable de que llueva o de que las nubes sean negra o blanca. Eso es simplemente, bueno, sí, el fenómeno de dispersión no lo es el tamaño, el fenómeno físico. Bueno, les comento esto porque hay que plantearse mucho esto y desde el día de hoy voy a empezar a tratar de que ustedes analicen algunas cosas, muchas de la vida cotidiana, que podemos explicar como de esta manera, que son muy sencillas. Un ejemplo de esto es que yo en alguna clase de química general he hecho esta pregunta y que ahora me la han contestado muy rápidamente 3, 4 personas correctamente. En un grupo de química general, el 80 o 90% de las personas dicen que las nubes negras es porque están contaminadas, porque hay contaminación en ellas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los cuadros antiguos donde se ven paisajes en el campo hacia lo lejos, por qué hay nubes negras si no había contaminación entonces, ¿no? ¿O por qué si estamos en el campo muy alto, a poco la contaminación es tan alta para ver las nubes negras? Entonces, esas preguntas que se tienen que ir haciendo ustedes de cómo funcionan las cosas, es muy importante que se lo hagan porque es parte de la tarea que les voy a dejar al final de la clase. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya quedó claro lo del efecto Doppler y si es evidencia y Hubble
astrónomo, no estudió el efecto. Él simplemente, como era muy culto, sabía que era el efecto Doppler y peló. Y entonces gracias pudo utilizar ese efecto ese fenómeno para dar explicación a sus observaciones. Pero no es el efecto del fenómeno físico. Y eso es que todo el mundo dice, muchísimos dicen eso, que el efecto Doppler es el fenómeno físico. No es cierto. Es lo que nos deja ver el efecto físico, el real fenómeno. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más con dudas, vamos a empezar. Vamos a poner aquí donde nos quedamos la vez pasada. Y si mal no recuerdo, lo que estamos viendo es que se había acabado el universo, ¿no? Terminamos muy dramáticamente la clase pasada con el fin del universo. Pero bueno, antes de irnos al fin del universo, el universo recién creado, el universo o la materia que hay en el universo, pues es como ya vimos, es cada día más rica en elementos porque las estrellas van formándose, las estrellas muy grandes explotan y esas arrojan un montón de material. Y al final de cuentas lo que tenemos es un montón de materia flotando en el universo que, como ya comentamos la clase pasada, se atrae mutuamente esa materia, esos elementos, esos compuestos primitivos que están formando, se atraen mutuamente por el efecto de la gravedad. Y si están en el espacio, que no hay una gravedad direccional más que la que hay entre ellos, lo que se va a formar es una cosa que se llama un disco de acreción. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Las nubes empiezan a juntarse. Déjenme poner el puntero. Toda la nube empieza a juntarse. Se empieza a hacer, por efecto de la gravedad, se empieza a contraer, empieza a formar un disco más denso. Y este disco, esta nube, empieza a formar un disco. Claro, las partículas de que vienen por acá, vienen y se acercan. Si lo atrae gravitacionalmente, no caen directamente. Es un fenómeno que no se da. Se forma una especie de disco en esta dirección, como vienen las flechitas aquí. Y ese disco se llama disco de acreción. Y eso hace que ese disco de acreción pues esté girando. La mayor parte de la materia está contenida en el centro porque es la mayor densidad donde hay más cosas. Sin embargo, hay materia en todo el disco. En todo el disco hay materia. Y esta materia tiene atracción local, es decir, los trocitos de aquí se atraen con los trocitos de aquí, los trocitos de aquí se atraen con los trocitos de aquí, y al final me van a formar una especie de grumos que están girando alrededor. Y estos grumos que están girando alrededor, al final me van a dar origen a lo que son los planetas. Entonces, un sistema planetario, la forma de hacerse es así. Se condensan. Entonces, se ha encontrado que los más rocosos están más cerca del Sol. La mayor parte de la materia está aquí. Y ya vimos que pues empieza a concentrarse y se forma, aumenta la densidad, empieza a haber reacción nuclear y se calienta el Sol. ¿Sí? Se prende el Sol y ya empieza a calentar. Pero los planetas empiezan acá. Entonces, nosotros ya vimos todo lo referente a las estrellas. Lo que no hemos visto es qué pasa con los planetas. ¿Sí? ¿Qué pasa con los planetas? ¿Sale? Los planetas más externos, como Júpiter, en nuestro sistema solar, pues son planetas que tienen materia más ligera, entonces son planetas gaseosos, que pues sí probablemente tengan un núcleo sólido, pero tienen muchas nubes, son muy gaseosos. Nosotros podemos ver la composición química de los planetas analizando la luz que reflejan proveniente del Sol. Y se ha encontrado ese tipo de cosas. Entonces, aquí está una fotografía donde como es el disco de creación, localmente se forman aglutinaciones locales en esta espiral en este círculo que va girando. Se encuentra el Sol o la estrella, lo que está haciendo es déjenme poner aquí esto, está haciendo un efecto de atracción con estas estrellas, con estos protoplanetas o previos planetas primitivos, y hace que la fuerza centrífuga de esto esté equilibrada con la atracción gravitatoria, que es esto, y mantienen órbitas estables. Al mantener órbitas estables, pues es que no se ve nada. Déjenme agarrar otro color.
aquí. Hay una atracción gravitatoria de la mayor parte de la masa, que es la estrella, y una fuerza centrífuga de esto. Entonces, esto se encuentra en equilibrio. De esta manera, se forma una estrella en el centro y planetas alrededor. Esa es la... Y yo siempre soy muy insistente con que esto es una teoría y que los físicos a veces están medio locos y dicen que se forma así y hacen modelos y cálculos con computadoras de que se forma así. Pero nunca se había probado esto. O sea, no había una evidencia real de este tipo de cuestiones hasta hace algunos años. Hay ¿cómo se llama? Una nueva herramienta en astronomía, bueno, una herramienta que tiene pocas décadas, que es la neutrino espectroscopía. ¿Qué es un neutrino? Un neutrino es como un neutrón, pero mucho más chiquito. Un neutrino, es como un neutrón, pero más chiquito. ¿Y qué onda con ese cuate? Las estrellas, los rayos cósmicos tienen muchos neutrinos. Y los neutrinos, al ser muy pequeñas, cuando pasan por la materia, pues como la mayor parte de la materia es vacía, es espacio vacío, los neutrinos la atraviesan muy fácilmente y como son carga, no tienen carga eléctrica, o sea, son neutros, al ser neutros no interaccionan eléctricamente con la materia, entonces no se atraen por cargas positivas o negativas, entonces la atraviesan muy fácilmente. Entonces los neutrinos pueden viajar millones y millones y millones y millones de kilómetros, pueden viajar cientos de años luz y no la atraviesan. Y cuando llegan a nosotros, pues llegan bien. Entonces, si yo analizo con un telescopio algo que parece un disco de acreción gaseoso, yo lo que se han encontrado los astrónomos es que parece que hay zonas donde sí llegan a parar los neutrinos. ¿Por qué? Porque los neutrinos van a parar cuando la densidad del material es muy grande. ¿Y dónde es la densidad del material muy grande? Cuando hay una gran acumulación, sobre todo de materia más pesada, como un planeta. ¿Sale? Ahí hay elementos más pesados que están condensados en un megaplaneta. Entonces, si viene el planeta, hay gas por todos lados y el neutrino le hace lo que el viento a Juárez, y viene el neutrino, a lo mejor aquí sí choca y aquí no deja pasar. Entonces nosotros si estamos viendo de este lado, estamos analizando los neutrinos, es un ojito, estamos observando, vemos que aquí va a haber neutrinos, 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 pero en este trozo no va a haber neutrinos. Aquí no va a haber neutrinos porque los tapó este planeta. Y haciendo esas investigaciones, ven los agujeros de la neutrino espectroscopía y han analizado algunos discos de acreción, que parece que son discos de acreción desde lejos. Lo que se ve es que hay puntos en el espacio que se asignan a planetas, a órbitas estables. ¿Sí? Entonces, es la primera vez que se tiene información certera de que con la neutrino espectroscopía, este modelo de disco de acreción para la formación de los planetas y la evolución química ya ahora en sistemas solares y no en general en el universo, es como se da. Si lo vemos más caricaturesco, es importante. Recuerden que los cenizas, el polvo que hay en el universo, pues es el resultado de la vida y muerte de muchas estrellas y del Big Bang. Entonces hay mucho hidrógeno, mucho helio, que ese se va principalmente a la estrella principal, que es esta. ¿Sí? Se va a esta estrella. Pero hay materia más pesada, por ejemplo el silicio, que se va a combinar con el oxígeno y va a formar dióxido de silicio. Y así muchas cosas. Entonces eso se va a aglutinar en lo que vamos a conocer como meteoritos, como cometas o materia que está flotando. Entonces, cuando vienen esta materia, chocan y se van a estampar en la parte central, se van a aglutinar y van a venir y van a chocar todos esos meteoritos, unos para acá, otros para acá, algunos van a caer para acá, pero van a chocar en las zonas porque a la gravedad local de este planeta va a estar atrayendo a estos meteoritos de aquí, ¿sale? O a que los atrae para acá y por ahí chocar. ¿Y eso que tiene
de particular, que la formación de los planetas es así. Hay una gran choques de meteoritos, porque la gravedad del planeta atrae esos meteoritos y se empieza a calentar. Aquí, bueno, es una vista muy de artista de cómo se verían esos meteoritos. Pero el chiste es que cuando choca una piedra a muy alta velocidad con un núcleo, se genera una alta temperatura, los choques. Es decir, aquí no puedo poner rojo sobre rojo porque no se ve nada. Vamos a ponerle el color del lápiz, vamos a ponerle amarillo, a ver si se ve mejor. Sí se ve mejor, ¿verdad? Si viene un meteorito y choca, esta es la superficie del planeta que está en formación, y viene el meteorito y choca aquí, pues empieza, se fragmenta todito, ¿no? Se fragmenta en el choque, y este choque, si estamos hablando de que son velocidades increíblemente altas, porque no hay nada que frene y toda esa aceleración de la gravedad, se va acelerando, se va acelerando, se va acelerando, y cuando choca, el momentum es gigantesco, y eso produce un calor muy grande. Ya han oído hablar de choques de meteoritos muchísimo, ¿no? La teoría de la extinción de los dinosaurios, cuando explotó ¿cómo se llama? Cuando explotó cuando chocó el meteorito ahí en la península de Yucatán y que eso levantó una gran nube y demás, pues lo primero, el choque es tan alto que derrite la superficie. Entonces la forma de que estaba en la Tierra en sus orígenes era, primero, no había mucho material. Cuando fueron chocando, se fue empezando a calentar la Tierra y se empezó a fundir todo. Entonces se empezó a fundir, y salió el gas y y los materiales de mayor densidad se quedaron en la superficie y para abajo, y los de menor densidad se evaporaron, ¿sí? Y se empezaron a evaporar. Esto dio como consecuencia que hubiera una atmósfera muy densa con muchos gases, y muchos de esos gases eran agua en fase gas, que se evaporó. El agua en fase gas subió, y algunos otros elementos, amoníacos, CO2, metano, etcétera, y empezaron a condensarse porque la atmósfera se empezó a enfriar. Es decir, la atmósfera aquí arriba se empezó a enfriar porque aquí arriba se empezó a enfriar porque lo más caliente estaba aquí abajo, y empezó a condensar, y cuando cae, llueve, que es lo que se ilustra en esta diapositiva. Empieza a llover, y cuando se llueve, esta lluvia hace que se empiece a enfriar la corteza terrestre, y esa corteza terrestre se vuelve a evaporar y vuelve a formar nubes. Y es un ciclo que sigue durando nuestros días. Ahora ya la corteza terrestre está fría, pero la mayor parte de los gases que se podían condensar, que eran agua en su mayoría, se condensaron y cubrieron la superficie terrestre. Entonces, eso es un equilibrio muy delicado por las condiciones en las que está la Tierra. Si está más cerca del Sol, la temperatura del Sol va a calentar también la superficie, y eso va a hacer que nunca se condense. Si está mucho más lejano, pues va a formar se va a formar se va a quedar sólida. Pero como estamos a una distancia intermedia, el agua es líquida. Entonces, eso le da unas características muy particulares a nuestro planeta, porque estamos a cierta distancia del Sol, suficiente para que pueda estar líquida y a veces sólida y a veces gas. Entonces conviven los tres. Y el resultado fue lo siguiente: una corteza interna, un núcleo interno, que es sólido, un núcleo externo, un manto y la corteza. Y si se fijan, la corteza es donde vivimos y es lo que nos importa, porque ahora lo que nos va a interesar es otra cosa, que es cómo cómo está los elementos formándose en la corteza terrestre. ¿Qué onda con los elementos en la corteza terrestre? Y eso pues es una parte muy pequeña del planeta, que es esta parte de aquí.
esta parte de aquí, que tiene un grosor muy pequeñito. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la Tierra está caliente? Déjenme compartirles, espérenme, porque cuando lo compartí no les puse que quería compartir el sonido, ya aprendí. Vamos a compartirlo nuevamente y le vamos a decir que quiero compartir el sonido en la computadora y nos vamos nuevamente aquí. Y le decimos, entonces, lo que es evidente es que parece que la Tierra, el interior de la Tierra está caliente y el exterior está a una temperatura muy agradable. Bueno, hoy no tanto, yo donde estoy ahorita amaneció a 5 grados centígrados. Entonces, no estaba tan agradable. Pero bueno, es una temperatura muy buena para vivir. En cambio, el interior de la Tierra, que pueden ser muchos cientos o miles de grados centígrados, no es tan agradable. Y hay muchas teorías por las cuales el núcleo de la Tierra está caliente y muchas de ellas tenían que ver con los choques. Los choques generaron calor y ese no se ha disipado desde la formación de la Tierra. Pero vamos a verlo así. Vamos a ver el video. ¿Sale? Sabes, hemos logrado adentrarnos cientos de miles de kilómetros en el espacio, pero cuando hablamos de la Tierra, apenas hemos arañado la superficie. El núcleo de nuestro planeta es un misterio magnífico repleto de secretos. Es hora de descifrarlos. El núcleo interno es una bola extra caliente, con un radio aproximado de 1370 kilómetros. Para que lo entiendas mejor, es solo un 30% más pequeño que la Luna. Pero si nunca hemos estado allí, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hemos observado los efectos de la gravedad sobre los objetos en la superficie del planeta. A partir de ahí, se ha estimado que la masa de la Tierra es de 5,9 trillones de toneladas. Oye, quizás quieras buscar la balanza de tu baño. No. La densidad de todo lo que se encuentra en la superficie es mucho menor que la densidad promedio del núcleo. Los científicos dedujeron que la mayor parte de la masa de la Tierra se encuentra hacia el centro de nuestro planeta. Se estima que más del 80% del núcleo está compuesto de uno de los 10 elementos más comunes de la galaxia, el hierro. Pero el hierro de la superficie es bastante limitado. Sé lo que estás preguntándote. ¿Cómo es que ese hierro llegó hasta el núcleo? Bueno, hay una explicación simple. De alguna forma, este elemento literalmente se trasladó hacia el centro de la Tierra, y hay toneladas de investigaciones dedicadas a averiguar cómo sucedió esto. La mayor parte de la superficie de nuestro planeta está compuesta de minerales llamados silicatos, y el hierro fundido ha tenido dificultades para pasar a través de ellos. Para ayudarte a entender, piensa en los problemas que tiene el agua para pasar por una superficie grasosa. Pero en 2013, Wendy Mao y su equipo de Stanford hallaron una posible solución a este dilema. Comenzaron a experimentar para averiguar cómo el hierro y el silicato reaccionan cuando son expuestos a presiones extremas, como las del núcleo. Usaron una celda de yunque de diamante para comprimir esas dos sustancias hasta alcanzar las condiciones necesarias, y lo lograron. La presión era de 330 gigapascales, alrededor de 3,3 millones de veces la presión atmosférica de nuestro planeta. El hierro... Perdón, estaba admitiendo a alguien que se había salido. Vamos a continuar. fundido se deslizó lentamente a través de los minerales de silicato y se llegó a una respuesta. Hicieron falta millones de años para que el hierro llegara al centro, cosa que sucedió a la velocidad de un caracol. Y como en aquel entonces no había caracoles, el hierro tuvo que adivinar qué tan rápido se trasladaba. Bueno, ahora que ya entendimos eso, ¿cómo sabemos de qué tamaño es el núcleo? Es ahí donde la sismología hace su aparición. Durante un terremoto, las ondas de choque se esparcen por el planeta. Los sismólogos estudian esas vibraciones e intentan leer los reflejos desde el otro lado. Es como si Thor golpeara un punto del planeta con su martillo y los sismólogos escucharan desde el punto opuesto. Pero esas vibraciones también toman caminos diferentes. Pasan por varios sectores del planeta, lo que afecta el sonido que producen al final. Tomemos un pequeño desvío por un minuto. La sismología es un campo científico bastante antiguo. En los viejos tiempos, al registrar las vibraciones, los científicos notaban que había algo raro en ellas. Se las conocía como ondas S, y se suponía que debían aparecer del otro lado, pero se desvanecían. Al principio pensaron que había problemas con sus instrumentos, que no lograban registrar las vibraciones. Pero a medida que la ciencia avanzó, se descubrió que esas huidizas ondas S solo podían atravesar materia en estado sólido, no líquido. Es decir, que había algo fundido en el centro de la Tierra, evitando que las vibraciones llegaran al otro lado.
Comenzaron a indagar en la información disponible, mapearon los caminos de las ondas sísmicas y descubrieron que a unos 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, la roca se volvía líquida. Pero también hay otro dato interesante en juego. Inge Lehmann fue una sismóloga danesa y en la década de 1930 descubrió un nuevo patrón de ondas. Además de las ondas S, que no atraviesan los líquidos, se encuentran las ondas P, capaces de viajar a través del núcleo y aparecer en el otro extremo del planeta. Fue así que Inge desarrolló la teoría de que el núcleo tiene dos capas: el núcleo interno sólido, que se encuentra a unos 5.100 kilómetros por debajo de la superficie, y el núcleo externo líquido, a unos 3.000 kilómetros debajo de nuestros pies. Con la invención de sismógrafos avanzados, su teoría fue comprobada, pero eso llevó 40 años. Ahora que también hemos descifrado la estructura, hablemos de cuán caliente es el núcleo y por qué. Ya ha quedado claro que no se puede colocar un termómetro para estudiar las temperaturas, así que los científicos han intentado averiguarlo replicando en sus laboratorios las mismas presiones aplastantes. Una vez más, en 2013, un equipo de investigadores franceses dio con el número más preciso que hemos tenido en años. Para dar con el hallazgo, sometieron hierro puro a una presión elevada, casi tan alta como la del núcleo. La temperatura del núcleo interno es de unos 5.700 grados centígrados. El punto de fusión del hierro puro es de unos 1.440 grados centígrados, pero en el núcleo, ese punto se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. La variación de esas temperaturas es el producto de la presión extrema a la que se somete el hierro en el núcleo. Además, podría ser que otros elementos del núcleo disminuyan la temperatura en unos 200 grados centígrados. Pero las razones por las que permanece en estado sólido son el lento enfriamiento del núcleo externo y su compresión. El núcleo interno gira más rápido que la Tierra. Eso es provocado por la actividad termal dentro de nuestro planeta, lo que crea una magnetosfera. Lo llamativo es que se necesita muchísimo tiempo para que el calor abandone la Tierra. Pero más tarde hablaré de eso. Hay 3 razones principales por las que la Tierra aún sigue hirviendo. La primera es que el núcleo sigue caliente desde la época en que nuestro planeta se formó, hace unos 4.500 millones de años. ¿Recuerda ese número? Hacia el final te explicaré cómo sucedió. El calor aún no se ha perdido. Es más, la Tierra se enfría solo unos 100 grados centígrados por cada 1.000 millones de años. En segundo lugar, se genera calor a partir de la fricción de los materiales densos a medida que se mueven. Y la última razón del calor es la descomposición de elementos radiactivos. ¿Por qué todo esto es importante? Ayuda a los científicos a comprender cómo afecta la velocidad de las vibraciones que atraviesan el núcleo. ¿Recuerdas las ondas P de las que hablamos antes? Bueno, estas amigas viajan más lento de lo que deberían cuando pasan por el núcleo, lo que demuestra que debe haber otro elemento ahí dentro que aún no hemos logrado identificar. El níquel es uno de ellos, pero los científicos realizaron algunas pruebas con él. Apareció un nuevo estudio de la Universidad de Durham. Afirmaba que el 90% del azufre de la Tierra se encuentra en el núcleo. Tal vez ese sea el elemento faltante. Hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta colisionó con un gran cuerpo celeste que eventualmente segmentó a nuestro planeta y formó la Luna. Ese incidente dejó rastros en el camino que condujeron los estudios en una nueva dirección. Cuando el impacto tuvo lugar, el manto terrestre se derritió y un líquido rico en azufre pasó por las hendiduras y lo reformó. Es probable que una parte se haya perdido en el espacio, pero el resto se hundió hacia el núcleo. Los científicos de la Universidad de Durham confirmaron esta teoría al medir las proporciones isotópicas de los elementos del manto. Las compararon con la de los meteoritos, que probablemente fueron parte de la forma original de la Tierra. El problema era que, como hay muchos elementos diferentes en el manto, es bastante difícil llegar a conclusiones definitivas. Pero se les ocurrió otra idea. El cobre suele estar unido al azufre, así que analizaron el cobre en el manto y la corteza terrestres. Fue un estudio de 3 fases realizado en diferentes laboratorios con espectrómetros de masa de primera. ¿Aún entiendes de qué hablo? Bien por ti. Descubrieron que había una mínima diferencia entre las proporciones de cobre del manto de la Tierra y el de los meteoritos. Eso corroboró la teoría de que nuestro planeta colisionó inicialmente con otro cuerpo
y que la mayor parte de su manto se esparció por el espacio. También sabemos que el núcleo está parcialmente compuesto por azufre. Si todo sale bien, pronto seremos capaces de reconocer los demás elementos. Así que, para responder tu última pregunta, sí, el centro de la Tierra es el lugar de origen del heavy metal. ¡Wow! ¿Soy el único que no podía sacarse esa broma de la cabeza? Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos geniales que seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida. ¿Lo pudieron ver en la presentación? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale, pues vamos a continuar. Si se fijan, a ver, este tipo de videos me parecen interesantes porque son de divulgación de la ciencia. Se fijan, hablan muy general, no profundizan mucho, pero dicen cosas interesantes acerca de los últimos hallazgos, ¿no? O sea, cuando yo estudié en la facultad, obviamente no sabía ni siquiera este tema. Y pues no se sabía muchas cosas. Fíjense que los experimentos que mencionaron de los franceses y muchos otros son experimentos de 2013, 2015, cosas así, o sea, son relativamente recientes. Entonces, nuestra concepción de cómo está constituida la Tierra y qué elementos hay en todos lados se fortalece y se enriquece. Por ejemplo, esto de que el núcleo de la Tierra tiene azufre y que eso apoya la formación de la Luna, pues es interesante, ¿no? Desde el punto de vista científico, de conocimiento científico general. Pero eso nos da que tenemos un núcleo interno, fíjense, en esta diapositiva dice que es sólido y luego líquido, y ahora se tiene la concepción de que está al revés. ¿Lo ven? Pero lo que sí es importante es ver esta parte, que eso sí no ha cambiado. Que la corteza terrestre, fíjense, es una de 8 a 75 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son los del tamaño de la Tierra? Vean. 6.370, 2.900. O sea, estamos hablando de un tamaño muy grande de la Tierra y vean el tamaño de la corteza terrestre. Nosotros nos movemos en la corteza terrestre. Más lo que nos interesa más es de la astenosfera para arriba. La astenosfera es la capa inmediatamente inferior a lo que es la corteza terrestre. ¿Y por qué nos interesa la astenosfera? Porque pues de ahí provienen materiales que pueden salir a la superficie a través de actividad geotérmica o volcánica. Y eso lo que hace es que el intercambio de materia, el intercambio de composición de química de la superficie terrestre puede ir acabando, modificándose. Esto hace que la superficie terrestre esté flotando sobre el manto y ya conocemos muy bien esto, ¿no? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México tenemos conocimiento muy bien de las placas tectónicas porque son las que causan los sismos en su mayoría, en su gran mayoría, y las placas tectónicas tienen movimiento, este choque es el que produce, ¿no? Aquí tenemos un mapa viendo todas las placas tectónicas de cómo son, que ya lo conocen muy bien ustedes. Estas placas tectónicas pues hace que la Tierra esté dinámica, la corteza terrestre, que es la que nos interesa, pues está prácticamente flotando, y esto que flota, pues hace que sea muy cambiante la superficie, bueno, la forma de los continentes en la corteza. Claro, es muy cambiante a largo plazo. Nosotros tenemos una visión muy limitada porque no vivimos más de 100 años, pero la Tierra vive mucho más de 100 años, entonces desde el punto de vista de la vida de la Tierra es muy dinámica las cosas. Y lo podemos notar, ¿no? Lo podemos notar. Nosotros vemos que pues de repente cada 19 de septiembre nos dan algunos sustos. Ya tenemos tradición en México de que sea el 19 de septiembre. Estamos muy contentos porque si hubiera habido algo el 19 de septiembre, aparte de todo lo que ha habido y
y pandemias y todo, el 19 ha habido otro temblor, hubiera sido ya el acabose. Pero bueno, no fue así. Yo creo que lo del 19 es totalmente fortuito, pero qué casualidad. Entonces, las placas chocan de diferentes formas. Se pueden alargar, eso se llama extensión. Se pueden chocar de frente, y eso se llama compresión. Y se pueden deslizar una con respecto a otra, ¿sale? Una con respecto a otra, y eso también se le llama deslizamiento. Aquí están esto. Entonces, cuando chocan dos placas tectónicas que van de lado a lado, genera algunos, son de los choques que están generando muchos temblores en México. Cuando las placas se alejan, lo que sucede es que empieza a haber un crecimiento. En muchas zonas debajo del mar, las placas tectónicas que están sumergidas por el agua, se nota mucho eso. Entonces lo que sucede es que hay actividad termal, porque al alejarse las placas, la parte de la astenosfera más caliente sale por aquí y genera material rico en elementos más pesados y pobre en elementos más ligeros, porque estaban abajo. Y las otras es cuando chocan una con otra, pues lo normalmente es que una se meta debajo de la otra. Eso se le llama subducción. ¿Sí? Y entonces los materiales que estaban aquí se meten para abajo y empieza a cambiar su composición química, hasta que llegan a una zona caliente donde pueden salir y son arrojados nuevamente. Entonces tenemos una especie de enriquecimiento químico en la Tierra intercambiado con la astenosfera, por eso le decía que la astenosfera es. Y ahí pues están involucrados la actividad geotérmica, los volcanes y lo que le llaman los hotspots, o sea, o puntos calientes. Ahorita vamos a ver qué es un hotspot o punto caliente. Todo esto lo podemos ver por los estudios de todo, de magnéticos, ¿no? Es una vista de la Tierra desde el punto de vista de cómo se mueve magnéticamente y pues es interesante. Y esto ha hecho que las placas tectónicas que flotan en la superficie, pues estuvieran ahí y se modificaran. Ya saben, hay hasta programas de televisión había una que se llamaba Dinosaurios, que era bastante curiosita, de broma, donde vivían en Pangea. Claro que no es cierto, ¿no? Los dinosaurios vivieron por ahí de 70 millones de años y la Pangea estaba hace 225 millones de años. O sea que en realidad los dinosaurios vivieron más en esta época entre estas dos formas de continentes que en la Pangea. Y luego cuando empieza la Pangea, que era un solo continente, empieza a dividirse en dos grandes continentes, que era la Eurasia y Gondwana. Entonces, eso fue hace 200 millones de años. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, Europa, que está por acá, hace 400 millones de años, o sea, más o menos esa Pangea, Europa estaba aquí. Entonces, pasó de aquí a acá. Antes esto estaba acá. ¿Y cómo lo se sabe? Porque pues ya había sistema plantas y conchitas y animales marinos, y todo eso se va viendo. Entonces, las placas que choquen y que de repente lo que estaba bajo el mar de repente suba, es muy curioso. Yo les recomiendo que en sus próximas vacaciones entrenen un poco, hagan ejercicio y traten de subir la cordillera de los Himalayas, ahí donde está el Everest, el K2 y todas estas megamontañas, las más grandes del mundo. Vayan, contraten unos sherpas y digan que los lleven a los campamentos que están por ahí de 5,000 o un poco más metros, o sea, son muy altos. Y si ustedes, no les digo que lo hagan en la punta del Everest porque va a estar más complicado, pero sí pueden ir a esos. Y entonces llevan una palita y un pico y empiezan a escarbar. Ahí preguntan a los sherpas dónde hay caracolitos. Y lo que sucede es que esos caracolitos se encuentran a 5,000 o 6,000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que la cordillera de los Himalayas estaba hundida hace muchos años. Y es porque es el choque frontal de la cordillera de la India con la placa Eurasia. Estas dos chocan de frente y al chocar de frente suben. Las dos chocan y suben, entonces lo que estaba debajo del mar hace muchos millones de años, ahora queda a 5,000, 6,000 metros.
y pueden encontrar restos fósiles marinos en la cordillera del Himalaya. Entonces, eso es un ejemplo simplemente que ustedes pueden ver cotidianamente de la evolución de la Tierra, cómo se va moviendo. Entonces, es dinámico. Nosotros muchas veces no lo notamos o no lo apreciamos porque tenemos un tiempo de vida muy corto con respecto al tiempo de la Tierra. Entonces, es importante entonces considerar que en la Tierra vamos a tener muchas actividades diferentes y esto vamos a tener elementos químicos diferentes. ¿Por qué? Porque pues en la corteza terrestre vamos a tener muchos elementos químicos que nos pueden ser útiles. Hierro, aluminio, silicio, etc. Y la dinámica de la Tierra es muy grande. Entonces, por ejemplo, hay zonas donde hay zonas de choques o de interacción entre dos placas y eso va a dar mucha actividad volcánica, y zonas donde tenemos puntos calientes. Los puntos calientes son como, el gran ejemplo de los puntos calientes, son muy bonitos, es en otras vacaciones se van a Hawái y lo que van a ver es que las islas de Hawái están así. La placa están a lo largo de alineadas, todas las islas. Y como lo explica es que la placa se está moviendo así y debajo hay un punto caliente fijo. Entonces, conforme se va moviendo, la lava sale. Y es una lava muy fluida, muy líquida. Al ser muy fluida, muy líquida, se ve. Entonces, hay muchas imágenes de cómo se ve la lava fluida de las islas hawaianas y cómo es la actividad volcánica. Y se puede ir viendo cómo, por ejemplo, la Hawái está con mucha actividad volcánica, la más joven, y Maui ya no tiene actividad volcánica, Oahu, menos actividad volcánica, y ya la más vieja, Kauai, queda un poquito más lejos, y geológicamente tienen esto por un hotspot que se queda invariablemente fijo y lo que se mueve es la placa tectónica. Y con esto podemos ver la velocidad de las placas tectónicas y todo. Y vemos cómo intercambia material de abajo hacia arriba. En México tenemos cosas que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Tenemos el volcán de Colima y el Popocatépetl, que son los dos con mayor actividad volcánica, y somos conscientes de cómo qué elementos salen. Estuve de sinodal en una tesis en un ingreso a una tesis, y era muy curioso, la tesis que estaba en el Instituto de Geología en la UNAM, y la tesis era una tesis que me pareció muy bonita, y era estudiar la actividad volcánica, estudiando el agua y los contenidos de sustancias, sobre todo derivados de azufre, en el agua, en el lago que está en el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca es un volcán que ahorita no está muy activo, sí tiene cierta actividad muy ligera, suficiente para que salgan gases y se disuelvan en el agua del lago. Entonces, la composición de los gases me puede dar, disueltas en el agua del lago del Nevado de Toluca, del cráter del Nevado de Toluca, eso me puede dar indicios. O sea, por ejemplo, en México se dedica la gente a ese tipo de cosas. Con eso podemos ver la geoquímica, podemos ver la geología de todo el planeta, estudiando todo lo que sale en volcanes, ¿no? Entonces, los vulcanólogos tienen una parte química muy interesante. En México es una lástima, en México es una pena, porque la parte geológica es una parte muy pobre de las ciencias. En algunos países europeos, en particular la que conozco más es España, en España las facultades de ciencias, casi todos tienen una materia que se llama geología, donde aprenden un poco la química de las rocas y la evolución en el manto y cómo funciona todo esto. Lo aprenden porque es importante, porque de ahí sacamos los elementos que vamos a tener en la vida cotidiana, que vamos a utilizar. Muchas cosas, la minería es bien importante en ese aspecto. Entonces, entender eso y cómo funcionan hasta poder predecir actividad sísmica, pues es muy interesante. Y en Europa, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia de Madrid, casi todos llevan una materia que se llama geología en farmacia, y nosotros en la Facultad de Química no tenemos una materia de geología, solamente está en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y hay un instituto que es muy bueno, pero
Es a la gente que le gusta eso. Entonces, la gente que se dedica a la geología en México es muy poca y tiene muchísimas aplicaciones. O sea, cualquier cosa que se haga, cualquier construcción que se haga, desde carreteras hasta presas, hasta edificios, necesitan la actividad de un biólogo para ver cómo está el suelo y cómo se puede poner ahí o no, si es estable o no es estable. Y a veces no contamos con eso y es. Regresando a los de la Complutense de Madrid, que por qué los de farmacia tenían una materia de geología que tenía que ver con farmacia y por qué. Y lo primero que me dijeron era porque era cultura general y la geología era importante. Entonces una facultad que dedicaba a ciencias, dar algo que sea relevantemente científico era importante. Dije, sí, pero pues hay muchas cosas relevantemente científicas, ¿por qué geología? Dice, porque los que acaban la carrera de farmacia, es lo equivalente en México, es QFB, lo que acaban haciendo es siendo los responsables sanitarios de las áreas comunes. Allá las farmacias son como las notarías aquí. No puede haber farmacias por donde quiera. Hay una farmacia cada X número de habitantes. Y esa farmacia es la responsable de, por ejemplo, medir cotidianamente cómo está el agua. Y entre esas, los iones metálicos que pueden ser contaminantes en el agua. Entonces, un farmacéutico necesita saber algo de iones metálicos en disolución y por lo tanto algo de geología para saber si el agua que está tomando su comunidad es aceptable o no es estable. Tiene que saber hacer ese tipo de análisis. Curiosidades del mundo. ¿Sale? Vamos a continuar. Toda esa actividad biológica no es exclusiva de la Tierra, es algo normal en todo el universo, en los planetas. Cuando hay planetas, el mayor volcán detectado no está en nuestro planeta, está en una de las lunas de Júpiter. Y vean, aquí se logró ver una erupción volcánica desde la Tierra, que es gigantesca. Y eso hace que en la corteza terrestre, que es donde vivimos, tengamos una abundancia muy diferente que en el resto. En la corteza terrestre, ya vieron en el video anterior y que la abundancia de elementos en el núcleo pues es hierro. Ahora se descubrió que hay azufre durante décadas, en la última década se descubrió que hay azufre, en la última. Pero en las décadas anteriores no se había visto que había azufre. Decía que era hierro y níquel, que era una composición parecida a la de los meteoritos. Por cierto, les va a quedar una tarea cuando puedan salir y moverse y verlo. Vamos a quedarnos aquí. ¿Cómo vemos la composición química de la Tierra? ¿Y cómo la comparamos con respecto a la del universo? Muy sencillo. Ahorita estoy buscando algo en la red y se lo estoy compartiendo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan aquí. Ahora se los comparto para que lo vean y sepan de lo que estoy hablando. A ver, ¿quién me puede decir qué es esto? Esto. Estamos viendo aquí. ¿No es un pedazo de meteorito que está en el centro, en el Zócalo? En el Zócalo no está. ¿No? Sí, está en el centro, pero no está en el Zócalo. Para nada está en el Zócalo. Está en el Palacio de Minería, Pero ¿no? sí está en el centro. Está en el Palacio de Minería. Muy bien. Eso. El Palacio de Minería, ¿a quién pertenece el Palacio de Minería? A la UNAM. A la UNAM. O sea, es territorio Puma, ustedes deberían de conocerlo. Entonces, en el hall de la entrada del Palacio de Minería, que es uno de los antiguos palacios mexicanos, entonces valdría la pena, si no lo conocen, de verdad, conózcanlo, hay un montón de meteoritos. Entonces, por ahí hay un dicho de geología a nivel mundial que dice, México, tierra de meteoritos. ¿Por qué? Porque de los mejores ejemplares de meteoritos que se han encontrado en el mundo ha sido en México. Y algunos de los mejores ejemplares que pueden ver, los pueden ver ahí en el Palacio de Minería. Entonces pueden entrar gratis cuando quieran, o casi cuando quieran, nada más que está abierto, pero generalmente tiene un horario bastante accesible y pueden entrar. O sea, aunque no entren al Palacio de Minería, al hall que está a la entrada lo pueden ver. Y si no, desde la Regida lo pueden ver. Y fíjense, voy a tratar de ver y aumentarlo un poquito, a ver si lo alcanzo a leer. A ver, estoy tratando de entrar. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ¿cómo comparamos la composición química del universo comparado con lo que hay en la corteza terrestre? Si lo que me llega a mí... Ay, no entró ese. Vamos a ver este. Ahora sí.
Aquí está. 45,000 ya las personas que han sido clasificadas en México Ahí, como casos. aquí está. Eso no, entonces, aquí está. Vamos a ver este meteorito. Este meteorito está ahí. Fíjense, tiene un corte aquí, en esta zona de aquí. A ver, sí aumentó un poquito el tamaño, sí, ¿verdad? Sí, profe. Aquí a esta corta está como plano. Entonces, ¿qué hicieron la gente? Los científicos lo que hicieron fue cortar este trozo y analizarlo. ¿Y qué fue lo que encontraron que había? Hierro y níquel principalmente. Cuando veíamos la formación de las últimas fases de la vida de una estrella, que era cuando se empezaba o explotaba o se enfriaba, ¿qué eran los elementos que se formaban principalmente? Pues hierro y también níquel. Entonces, el meteorito está compuesto de eso. Eso era lo que predecía la teoría. Aquí hay una composición química que lo podemos ver. Y si yo analizo la cantidad de níquel y hierro que hay aquí, no tiene nada que ver con la cantidad de hierro o níquel que hay en la superficie terrestre. Todo esto es hierro y níquel mayoritariamente. Esto es una explicación. Cuando entra el meteorito, como se fricciona con la atmósfera, todos los elementos ligeros se evaporan y los elementos pesados aparecen aquí. Pero yo también puedo ver otros elementos más pesados. Si yo veo los elementos más pesados, como molibdeno, rutenio, iridio, el iridio es muy importante, veo que el meteorito tiene más elementos más pesados que la corteza terrestre. Y eso apoya la teoría de que los elementos más pesados se fueron hacia el centro de la Tierra. Y eso apoya la teoría de que cuando cayó un meteorito muy grande en la península de Yucatán, que fue la que acabó con los dinosaurios, fue un meteorito porque se encuentra que en esa capa de ese periodo la cantidad de iridio es más grande que en el resto de las capas aledañas. Eso solamente pudo venir de un lado que fue o del centro de la Tierra, lo cual es muy difícil, o de un meteorito. Y esa es la explicación más clara de los meteoritos, ¿sale? Bueno, volvamos a la presentación. Entonces, la composición de la corteza terrestre es muy diferente a la composición del núcleo, del manto, etc. Lo que tenemos mayoritariamente es oxígeno, silicio, aluminio, no sé por qué lo copié en inglés, podría haberlo copiado en español, pero bueno, ni modo. Hierro, calcio, etc. Entonces, estos elementos, cuando vamos a la playa, ¿qué es lo que vemos? Arena. ¿Y qué es la arena? Muchas, desgastadas. ¿Pero qué es mayoritariamente? Dióxido de silicio, ¿no? SiO2, sí, es efectivamente. SiO2. Cuarzo. Si ustedes ven al microscopio, perdón, ¿qué estoy haciendo? Si ustedes ven ¿cómo se llama? Al microscopio, la arena, van a ver un montón de cristalitos. Y unos de los cristalitos son los cristalitos muy bonitos, transparentes, que son cuarzo. Por eso la arena es más blanca. Cuando tiene más cuarzo y menos hierro o menos otros elementos, es más blanca. Entonces ustedes van a algunas playas mexicanas, son muy blancas, porque tienen mayoritariamente puro cuarzo, ¿sí? Y se ve como talco. Y claro, los trocitos de cuarzo han chocado con por efecto del oleaje durante miles y miles de años, entonces se han fragmentado, entonces queda como un polvito blanco muy bonito. Y es porque son lo más abundante, son los elementos más abundantes. Luego tenemos aluminio, el aluminio con el silicio y el oxígeno forma muchas cosas que son aluminosilicatos. Y muchos de los aluminosilicatos forman muchos minerales que son arcillas. ¿Sí? Entonces, los tres elementos principales que tenemos en la corteza terrestre explican la mayor parte de los minerales. Luego tenemos muchos minerales de hierro, y luego muchos son contraiones, calcio, sodio, potasio, magnesio, que forman parte de esto. Entonces, simplemente viendo la abundancia de los elementos en la corteza terrestre, explicamos las piedras que tenemos en el camino, ¿sale? Y lo que tenemos en el suelo, la tierra. ¿La tierra de qué está compuesta? La tierra en la que cultivamos, de aluminosilicatos con hierro, con calcio, con sodio, con potasio, etc. Y que están mezclados con materia orgánica, y la materia orgánica a veces se descompone y se forman unos megaelementos que se llaman humus, que son orgánicos, y por eso se ve negra la tierra. Pero si nosotros vemos los elementos en la tierra, pues son los principales. Estos son los más abundantes. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Pero los que más me interesan son los elementos en la corteza. Si yo veo los elementos en la corteza, ya vimos que estos son los principales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa
Vean, el potasio 2.6%, magnesio 2, sodio 2.8, calcio 3.6, hierro es el 5%, el hierro es muy abundante, el aluminio es muy abundante, el aluminio es muy abundante. Debería ser más barato el aluminio, pero bueno, eso tiene otra explicación, luego la veremos. Y si se fijan, este cachito de aquí, este cachito pequeñito que está abajo, que es más o menos el 1%, está compuesto de muchos otros elementos. Hidrógeno, fósforo. Estamos hablando de la corteza, nada más la corteza. Manganeso, azufre, flúor, rubidio, cloro. Y luego, de todo esto, fíjense, el más abundante es el titanio. De los que son poquitos, el más abundante es el titanio. Y luego vienen zinc, cobre, níquel, plomo. Entonces, yo veo la cantidad de cobre, la cantidad de níquel, la cantidad de zinc que hay en la corteza terrestre con respecto a lo que es la corteza terrestre, es pequeñísimo la cantidad, muy, 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 muy pequeña. Vean, en la Tierra el 50% es oxígeno, en la corteza terrestre 47%. El hierro es el 17% el hierro es el 17% y en la corteza terrestre es el 5%. La diferencia entre 17 y 5, que es 12, está en el núcleo de la corteza. Bueno, más abajo, porque este es en total en la Tierra. Y así nos vamos, que la Tierra en general tiene una composición, la corteza otra, y los elementos ligeros obviamente están aquí. Tenemos nitrógeno, oxígeno, argón y algo de CO2, y los humanos nos empeñamos en incrementar esta cantidad a pasos agigantados. ¿Sale? Y si nosotros vemos de qué está compuesto el universo, vean, el universo está compuesto muy diferente. La mayor parte es hidrógeno, helio, y la cantidad de hierro y otras cosas pues no aparece. En el Sol ya empiezan a haber elementos un poquito más pesados, porque ya no es una estrella jovencita, es una estrella de edad mediana, anda cuarentona, por decirlo de esa manera. Y en los humanos, pues lo que tenemos es una composición química que no es ni una ni otra, es muy particular. Entonces, esto hace que en la corteza terrestre tengamos un montón de elementos que van a formar minerales. Y de ahí es donde viene la siguiente parte del curso, que es los minerales. Si lo que tenemos es oxígeno, silicio, yo lo que quiero ver es cómo podemos explicar la composición de los minerales. Y hay un libro muy bonito que me gusta mucho, que no lo he encontrado en PDF, por cierto, pero está en la biblioteca. Cuando podamos entrar a la biblioteca, este es un mal momento. Y es como los mapas. Es un cuadro como los mapas. Es que cuando yo era niño no había GPS, no había ni teléfonos celulares. Ninguno de sus padres conoció los teléfonos celulares cuando niño. Los teléfonos celulares son relativamente nuevos y los mapas con GPS en los teléfonos celulares son muy nuevos. Entonces lo que había eran unos mapas en unos libritos y había unas que se llamaban tablas de distancias, donde en un cuadro así, ustedes lo que hacían era ver cuál se cruzaba con cuál. Por ejemplo, el carbono con el hidrógeno, ven si se cruzaba, y este cuadrito donde se cruzaba, ahí ponían, por ejemplo, Acapulco y Ciudad de México, y les decía el kilometraje. Entonces la gente estaba acostumbrada a leer este tipo de cuadritos. Ahora ya no estamos acostumbrados a leer ese tipo de cuadritos, por eso vamos a ver cómo se lee. Y este cuadrito me parece muy interesante, porque lo que nos dice es cómo interaccionan los elementos. Lo que me dicen aquí es los que son bolita negra, que es elementos que se pueden encontrar directamente unidos. ¿Sí? Y fíjense, no todos los elementos se asocian con cualquier elemento. Por ejemplo, yo no encuentro asociado rubidio con casi nada. Y aquí, fíjense, este de aquí que es, a ver si me puedo venir aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. El itrio se asocia con plomo. Hay unos elementos que casi con nada se asocian, que no tienen ninguna crucecita. En cambio, hay unos elementos que sí se asocian con muchas cosas. ¿Cuáles son los elementos que se asocian con muchas cosas? ¿Quién me lo puede decir de este diagrama? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno, El fíjense, azufre. el oxígeno, vean, se asocia con todos. El azufre se asocia con todos. Con menos, pero también con muchos. Esto tiene una explicación química inorgánica muy bonita que vamos a ver al final del curso, que se llama teoría de ácidos duros y blandos.
Y yo cuando veo con el silicio también tiene mucha interacción. Entonces, silicatos, aluminosilicatos de silicio, obviamente todos los silicatos tienen oxígeno, van a combinarse ya con otros elementos y van a formar los minerales que conocemos. Entonces, de aquí viene en esta parte del curso, pues estudiar geología y estudiar esto, pues es toda una carrera. No vamos a tener una carrera. Lo que vamos a hacer es saber que hay minerales, y esos minerales son en rocas, y las podemos catalogar como ígneas, metamórficas y sedimentarias. Entonces, las rocas ígneas, ya todo el mundo sabe lo que es. Pregunta de examen, ¿qué es una roca ígnea? Pues son aquellas rocas que provienen del interior de la Tierra, cuando está más caliente, donde hay muy poco elemento ligero y donde normalmente son óxidos, porque no han tenido interacción con el agua, y se van a formar, son ricas. Cuando una roca ígnea sale, un volcán arroja una piedrota, arroja lava, el medio ambiente va a empezar a interaccionar con ellas. Y esto va a hacer que se empiecen a transformar. Por ejemplo, los óxidos de hierro, como estos, se van transformando y se pueden transformar en esto. Y esto se puede transformar en, al final, dependiendo de las condiciones, se puede llegar a transformar en cosas como la gipsita. Esto es hematita, esto es magnetita, esto es hematita y esto es gipsita. Son diferentes minerales de hierro. Y si se fijan, para que pueda llegar de aquí a aquí, pues tiene que haber, entre otras cosas, agua. Debajo de la Tierra no hay agua, o sea, debajo de la corteza no hay agua, todo está muy caliente, entonces sale siempre en forma de óxidos. Y cuando se empieza a transformar, se empiezan a transformar en rocas. Esta ya va a ser una metamórfica, y los que quedan sedimentados, los minerales que quedan sedimentados y por efecto del tiempo se van uniendo, se van a llamar sedimentarias. El ejemplo perfecto es la arenisca, ¿no? Hay piedras que parecen como si fuesen constituidas de arena y es porque están constituidas de arena, que se unió y ya químicamente están unidos los granitos de arena y se va a llamar arenisca. ¿Sale? Entonces, esto es una forma de una clasificación basada en elementos, pero en la química de los minerales, en sus diferentes fases o diferentes formas de encontrarlo. Y luego hay otras clasificaciones de los elementos, que es, por ejemplo, los siderófilos, los calcófilos, los termófilos y los litófilos. Y su nombre lo dice, los siderófilos se asocian principalmente con hierro, minerales de hierro. Los calcófilos con los calcógenos. ¿Cuáles son los calcógenos? ¿Alguien me dice cuáles son los ¿De calcógenos? calcio? ¿Calcio? ¿No? Los de la familia del oxígeno. Esos son los calcógenos, muy bien. Los calcógenos son los de la familia del oxígeno. Los atmófilos pues son muy fáciles, ¿no? Los que están en la atmósfera. Nitrógeno y oxígeno. Pregunta de examen. La composición de la atmósfera de la Tierra, esto es 78 y esto es 21. Esa es la composición actual de la atmósfera. El 1% restante es CO2 y gases nobles. En la Tierra, esta es la actual. En la Tierra primitiva, ¿qué composición tenía la atmósfera? ¿Alguien tiene idea? Había más oxígeno, ¿no? No. No, había metano y Debías helio, tener hidrógeno. ¿Menos qué? menos nitrógeno y oxígeno, porque todavía no se separaba bien por densidad. Había ¿Por más qué? azufre, ¿no? ¿Por qué la Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene en su atmósfera oxígeno y ningún otro tiene oxígeno? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Pues resulta que la Tierra primitiva, el metano es muy reactivo químicamente y rápidamente reaccionó y formó otros compuestos, como carbonatos. El metano. Entonces el metano, si lo ponemos aquí, este error, no funciona rápidamente. El nitrógeno, sí había mucho nitrógeno. El nitrógeno químicamente, y ahora ya hablamos de química, es muy poco reactivo.
Entonces permanece desde el origen de la Tierra. Había agua, y todavía hay agua en la atmósfera, pero la mayor parte del agua está en forma de líquida. Había agua. Azufre había, pero el azufre normalmente venía como SO2, y también rápidamente reaccionó y formó cosas como sulfatos, y esos formaban parte de la Tierra. Había CO2, y la cantidad de CO2 que había en la Tierra recién formada era aproximadamente 10,000 veces más grande que la que hay ahora. Ahora nos quejamos que tenemos mucho CO2, pues en aquel entonces había 10,000 veces. Y oxígeno en la Tierra primitiva no había. El oxígeno es muy reactivo y en esas condiciones de alta temperatura no se daba. El oxígeno estaba asociado a otros elementos como el silicio, el carbono, el azufre. No estaba en forma molecular. ¿Por qué tenemos ahora oxígeno en la atmósfera si antes no tenía en la Tierra? ¿Alguna? Por los primeros organismos, ¿no? Porque es exactamente, porque el oxígeno tiene un origen biogénico, quiere decir biogénico, bio, vida, génesis, origen, es de origen de vida. Cuando la Tierra se formó y empezó a transformarse los mares, empezó a ver la vida, los primeros fueron algas, algunas algas verde azules, y algunas algas verde azules lo que empezaron a hacer fue un exoesqueleto. Aquí está el alga y afuera tenía el exoesqueleto. Y estos exoesqueletos se unían así, se unían así, se unían así. Y se unían así. Formaban unas piedrotas bien grandotas que se llamaban estomatrolitos. Y estos estomatrolitos estaban formados por algas verde azules que en su metabolismo, para poder hacer ese exoesqueleto, atrapaban el CO2, química pura, y lo transformaban en carbonato. Es decir, le adicionaban un ion óxido, al CO2. Tenían carbonato y al tener carbonato formaban carbonato de calcio, carbonato de magnesio, carbonato de algunas otras cosas y se formaban los exoesqueletos. Y parte de su desecho metabólico para hacer todo esto era oxígeno. Luego hay más algas, luego hay plantas ya sobre la superficie terrestre y siguen generando oxígeno. Entonces, el 21% del oxígeno que respiramos, que es el 21% del contenido de la atmósfera, es un origen biogénico. ¿Qué quiere decir un origen biogénico? Que era de la vida. ¿Sale? Y en ese origen biogénico es muy importante ¿cómo se llama? Es muy importante que es lo que estamos respirando son los desechos metabólicos de algas y plantas de hace millones de años, básicamente. Creo que ya es hora, ya estamos en tiempo para terminar la clase. Vamos a ver, entonces, me gustaría que hicieran algo para la siguiente clase. Vamos a quitar esto de aquí, voy a compartirles Una duda antes de... Sí, una duda, escucho dudas. Lo de siderófilo y calcófilo y atmófilos, ¿y esos que son tipos de rocas, minerales? O... No, son clasificaciones de los minerales y de los elementos. La primera clasificación de los minerales, la segunda clasificación de elementos en la corteza, en la Tierra. Lo vamos a ver con un poquito más de calma la vez pasada y les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea y ya les había comentado esta tarea, se las voy a poner en el Classroom para que la tengan clara, pero déjenme ponerme en el Zoom, aquí estoy el Zoom, y les dejen compartir una pantalla, que es la que quiero compartir. Es el Classroom, ¿sale? Este es nuestro Classroom de clase. Y como les dije, ya muchos profesores hemos hecho videos para diferentes partes. Y Margarita Eugenia Gutiérrez Ruiz, que es profesora del departamento, hizo unos videos. Y Margarita es la persona que trabaja en el departamento de la facultad que más cerca está de la geología, porque ella se dedica a ver minerales, básicamente, su trabajo son con minerales. Ella lo que hace es ver contaminación de iones metálicos pesados y cosas por el estilo, lo que es muy importante para la salud, o no necesariamente pesados, hasta el arsénico también lo estudia mucho. Y ella hizo una serie de videos que ya están aquí las ligas, son de los videos que corresponden al primero. Entonces, yo lo que les pido es que, ¿están viendo el video o no? Sí. Buenos días, soy Margarita Eugenia Gutiérrez de Explosión. Me interesa, pero a nivel... Vean, el primer video es algo de lo que llamamos. Entonces, no lo vean. ¿Sale? El segundo video
que están en... ¿Qué prefieren, en Drive o en YouTube? Cloruro de litio, cloruro de sodio. Empieza aquí. YouTube. YouTube, ¿verdad? Es que es algo que queremos porque la gente de cómputo de la facultad decía que se los pasáramos en Drive y yo les decía que en YouTube. Entonces los empezamos a meter en YouTube, pero nadie más de la facultad lo está metiendo en YouTube. Pero creo que es más cómodo para usted YouTube. Entonces, véanse el segundo y tercero, ¿sale? De Margarita. Y con esto contesto tu pregunta. Clasificación geoquímica de los elementos. Aquí viene un poquito más explicada. Y con esto vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Y prefiero que lo expliquen de la experta de la facultad. Y entonces la tarea es verse el segundo y el tercero. Abundancia de los elementos, primera parte. ¿Lo están viendo ahí? Y el tercer video, que es la continuación. Contexto y relevancia. Buenos días nuevamente. Los van a ver, estos aquí están compartidos en el Classroom. El segundo y el tercero, ¿sale? Ay, perdón, no quería hacer eso. El segundo y el tercero. Entonces, de tarea van a ver el segundo y el tercero. Ya está. El video 2 y el video 3 de Margarita Eugenia Gutiérrez. Son videos que duran 15 minutos, o sea, es media hora, y están bien, ¿sale? Y a partir de ahí vamos a empezar la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Profe. Sí, Bueno. está bien. Profe, profe. Sí, está bien. Gracias, profe. Profesor. Bueno, pues entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Profesor. Sí. ¿Habrá posibilidad de que las presentaciones que nos muestra en clase nos las comparta en Classroom, ya sea en PDF o en PowerPoint? Sí. Sí. Tienen un problema las presentaciones. Yo se las pongo. Si se fijan, estoy grabando.